Soy el Phil que no está haciendo stream. Recordad que es gracias a vosotros y que me habéis mandado a descansar, porque parece que en directo se me veía saturado. Pero no hay fallo aquí en YouTube. Hoy vamos a ver los 4 estrellas de los banners de Furina, de Wrisley, que queda una semanita. Dejadme en los comentarios qué ganas, cuántas protogemas tenéis para Furina. Y vamos a ver los 4 estrellas, analizar cada uno si merecen la pena o no, ya que independientemente de que os gusten Furina o Wrisley, muchos vais a ir por la C2 o C0 los nuevos de Furina, y sí o sí os vais a encontrar con estos personajes. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos a invitados a los directos. Link aquí abajo en la descripción. Volveré el miércoles, que creo que quedan 2 o 3 días de que veáis este vídeo. Dejadme en los comentarios qué coméis mientras veis el vídeo o qué hacéis mientras veis el vídeo, menos si estáis en el trono descomiendo. Y vamos con el análisis de los 4 estrellas de Furina y Wrisley. Furina y Wrisley, resumen, hay justo de unos días atrás un ¿qué pasa con Wrisley? Y un qué pasa con Furina, para que sepáis si merece la pena, sus constelaciones, la historia del personaje, sus equipos, su evolución, la aceptación de la comunidad y un poco más de contexto con todo lo que es cada uno de los 2 personajes. Pero en resumen, Wrisley, en mi opinión, no merece la pena porque ya es un carry más del montón, a menos aquí ya por los que le gusta mucho Wrisley ya me están funando por el resto de redes sociales. ¡El padre Gak! ¡Miñi, miñi! Wrisley no merece la pena porque es un carry del montón. Si te gusta mucho, todos los personajes, hasta Siswain, se pueden pasar el abismo, incluso pareciendo que son Jesucristo con el resto de compañeros, entendiendo las mecánicas del juego. Pero no solo vendrá la región Críos Nesnaya, no solo vendrá Skirk, que es del elemento crío ya confirmado con el nuevo set crío, sino que nunca termino de cuajar incluso las reacciones de Natlan con los personajes de Natlan. Está muy bien y se puede reventar todo el contenido del juego, el abismo, todo el endgame y todo lo demás, pero como el 80% de personajes de Genshin, pero sabiendo todo lo que hay a día de hoy, todo lo que es top a nivel de mejores equipos y todos los soportes importantes, no aporta tanto. Y luego, Furina es todo lo contrario, es el mejor soporte del juego, hace prácticamente todo y lo hace muy bien, y es medianamente, si consigues llevar el Favonius, su construcción es complicada, pero una vez ya la llevas y la equilibras y haces que haga su función máxima, te va a arreglar cualquier equipo y cualquier cuenta. Está en 8 de los 10 mejores equipos del juego. Ahora, los 4 estrellas. Primero, Xiongyun. El que menos se necesita, menos se usa y menos aporta. Para los nuevos, Xiongyun ya no hace nada. Literalmente tiene solo variantes de equipos de derretidos, es decir, 2 críos, 2 piros, donde empiezas a tirar cosas, literalmente ¡Salazar! Y suelta el meme por aquí. Y con ese equipo de Xiangling, Bennett, Xiongyun y otro crío como puede ser Rosaria full 4 estrellas, pues tienes un equipo que está decente, pero el nuevo techo de esa clase de derretidos lo trajo Gaming en un full 4 estrellas de Gaming, Diona, Rosaria, Bennett, aunque igualmente tienes esas variantes. Por otro lado, se puede jugar un Xiongyun, Xinkyu, Xiangling, Bennett, que es un equipo muy antiguo de la 1.0 del juego cuando salió, full 4 estrellas y full fuerte. Pero Xiongyun realmente a día de hoy no aporta nada y no es interesante, ninguna de sus constelaciones tampoco. Luego, Mika. A ver, no voy a decir nada relacionado con Capitano físico. No voy... El Phil es malo, es el feo, no es el feo, es malvado. No voy a decir que capaz el físico reviva de alguna forma fuera de Eula, que lo último que subimos del físico fue literalmente Eula en la 1.5 y luego vino Mika en la 3.5 también. Y hace ya un año que no sabemos nada del físico fuera de Mika y Eula. Pero quien tire por Furina y resulta que sin querer consiga un Mika C6, puede que tenga un tesoro. Mika, en resumen, es un soporte dedicado físico como Faruzan, Sara, Gorou, etc. Y literalmente está hecho para bufar el físico. A C0 te da mucha velocidad de ataque, te da bono de daño físico, te cura a todo el equipo, es el soporte defensivo como lo es Chebrus, por ejemplo, y aparte la C6 da también 50% de daño crítico físico, aparte de el bufo de nobleza, y puede llevar lanza de Favonius para que dé partículas de energía al equipo y pues sea un equipo muy consistente, para que amarre básicamente. Así que Mika, soporte dedicado físico, actualmente solo para Eula. Y nada más. Nada de capitán. Tranquilos. Y luego
Charlotte. Si os fijáis, es un banner full de permafrost, porque están 4 críos, no niños, sino 4 de congelar, y Furina. Es un banner full permafrost. Pero Charlotte, la verdad es que a día de hoy es el mejor healer crío. Por encima de Diona y de Kiki, aunque Diona tiene los equipos C6 junto a Gaming full 4 estrellas, pero en el resto de casos el mejor healer crío, sin que termine realmente de encajar ni hacer un aporte espectacularmente loco en cualquier equipo, es Charlotte. Simplemente es elemental ulti. Muchos tenéis un bug, y no es un bug, que decís, Phil, cuando tiro la elemental cargada con Charlotte se abre la cámara dentro del abismo. Ya, es que habéis equipado un ítem que hace que la elemental cargada de Charlotte se transforme en una cámara, en un daguerrotipo, y lo podéis desequipar. Entráis al inventario y desequipáis ese ítem, y entonces la elemental cargada de Charlotte ya no hace esa foto rara. De nada. Si esto no lo sabías, dale like al vídeo y dejadlo en los comentarios. Pero el caso es que Charlotte de elemental ulti y aplica fuera del campo bien durante los primeros 6 segundos, cura muy bien a todo el equipo como un healer de los poderosos con overhealing como Jhin, Xianjun, Baizu, etc. Es catalizador, con lo que puede llevar algunas armas muy importantes. Y puede llevar Son de antaño o algunos otros sets que ya sabéis cómo funcionan, como Geoarmada o Nobleza. Es muy fuerte y podría ser, o la podrían haber traído casi como un 5 estrellas, pero no está a la altura de un 5 estrellas en el sentido de que el rol de healer crío a día de hoy no lo necesitamos. Capaz Charlotte, y esto ya es especular, tenga algún rol en las Nesnaya, si hay equipos de derretidos nuevos y demás, pero por ahora es interesante, un 4 estrellas de tabla media decente, pero es el mejor healer crío. Y para acabar, las armas. Las armas de 4 estrellas todavía no se conocen. En cuanto se conozcan os pondré un tweet o por alguna de las redes, pero sabemos que vienen el arma de Grizzly y el arma de Furina. ¿Merece la pena un banner con ambas armas? A ver... El arma de Furina es muy buena para Furina, pero querer jugar la C2 y arma dificulta mucho la construcción. Te va a faltar una cantidad de recarga increíble y es muy complicado tener su arma y conseguir 75 de recarga sin reloj de recarga. Pero si consigues construir Furina con su arma y C2, porque diría que es mejor ir por la C2 antes que el arma, bien. Si no, mejor C2 y Favonius. Y ahora, el arma de Grizzly es muy buena para Scaramouche y para Grizzly también. Entonces, si se da la situación en la que esto te conviene en tu cuenta y tienes un Scaramouche que quieres mejorar y no tienes un arma buena para él o 5 estrellas, tienes a Grizzly, te vendría bien su arma en caso de que salga, y tienes a Furina y te viene bien su arma, y tienes una construcción que sin reloj de recarga, aunque se puede poner equilibrando la vida, pero es una historia que traeré en la build de Furina, pero consigues la suficiente recarga, unos 175, entonces el banner de armas viene muy bien. Pero si no es el caso, en mi opinión, no tienes a las armas, aunque la de Furina es un arconte y todo el mundo quiere ese arma y 88 de daño crítico. Diría que realmente el consejo para jugadores de forma global sin calentarse por el arma es llevar Furina Favonius e ir por la C2 y ya. Furina Favonius con C2, el Favonius hace que todo el equipo tenga energía y ya también genera partículas extra, es muy útil y ya digo que mi Furina en la free to play tiene Favonius y C2 y la considero más cómoda de jugar que de la principal. La de la principal es un sub DPS que a veces ha metido 300.000 de algún vaporizado, pero la de la free to play, aunque haga menos daño, hace su función de tener perma ulti en todos los equipos y aportar el daño infligido al resto de personajes de todos los equipos. ¡Poquito más! Este es el vídeo de los 4 estrellas de Grizzly y de Furina. Gracias por ver el vídeo, gracias por llegar hasta el final. Si habéis llegado hasta el final, like al vídeo y comentario ahí para el algoritmo aquí abajito. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sean miñi y chaito.